Grabar, por favor. Sí. Flor, ¿vos necesitabas algo? Sí, tenés que grabar, Gabriela. Ahí estamos. Bueno, formalmente le damos comienzo a esta mesa redonda que se titula Dialogando con la filosofía de lo implícito desde los mundos vividos latinoamericanos. Los conversantes son Salvador Moreno López, Sergio Lara y Juan Carlos Hernández Morán. Voy a decir en pequeñas palabritas, Salvador tiene más de 40 años de experiencia profesional en el campo de la psicoterapia, educación y desarrollo personal. Adicionalmente integra en su trabajo actitudes aprendidas desde el mindfulness y atención plena. Aprovecha tanto las neurociencias, literatura, música, sociología, economía, filosofía, el conocimiento de pueblos y culturas milenarias para comprender, cuidar y escuchar a personas, y comprender sus modos de vivir, sentir y pensar. Sergio es docente, instructor e investigador en el método Alba Emoting, es fundador y director del Instituto de Formación y Desarrollo Transpersonal Integral en Chile. Ha trabajado incansablemente por 7 años en el Consejo de Liderazgo Internacional del Instituto Internacional de Focusing y realiza capacitaciones, conferencias, charlas, cursos alrededor del mundo, como en Alemania y España. Juan Carlos es miembro de la comunidad de Focusing de El Salvador. Ha dedicado su vida, como él dice, a amar y ser amado. Se considera un educador popular. Ha estudiado experiencia somática, constelaciones familiares, educación biocéntrica y focusing. Y sus mejores maestros son las plantas y los animales. De esta forma damos comienzo a esta mesa redonda. No sé quién quiere hacer uso de sus primeros 5 minutos. Pues si quieren Salvador, te dejo la palabra. puedo empezar para plantear algunas inquietudes que han estado conmigo desde hace muchos años y que se han ido algunas precisando, otras ampliando, algunas resolviendo y otras volviéndose con más intensidad. Puedo ubicar una etapa importante cuando estudié a Rogers y él hablaba como la importancia de entender el mundo vivido de la persona para entender a la persona. Pero luego me empecé a encontrar también con algunas experiencias donde parecía que Más despacio, por favor. esto del mundo vivido era solo una cuestión, como decían, interior, ¿no? Y entonces era algo muy curioso, era un mundo vivido interior. Y en esta dicotomía de interno-externo, parecía que a ratos lo externo era irrelevante. Y me acuerdo que alguna vez le decía a un estudiante, bueno, y si una persona se para en un puente ahí en el periférico y se quiere tirar porque está segura de que puede volar, y ese es como vive y se vive en ese momento, ¿tú qué harías? ¿Lo dejarías que se tire o harías algo diferente, ¿no? Y en otra ocasión, hablando también sobre esta cuestión de la posmodernidad, con un grupo de estudiantes, decía uno de ellos que todo se vale. Cada quien tiene su opinión y solo son diferentes puntos de vista. Y en algún momento varios estudiantes dieron opiniones muy distintas y él dice, yo estoy de acuerdo con todos. Y entonces a mí se me ocurrió decir, y yo no estoy de acuerdo con lo que dice el compañero. Y entonces, ¿cómo vamos a poder resolver esta cuestión? ¿No? Y entonces él todavía intentó argumentar y me salió a mí de acá
Y le digo, está bien, los 300 pesos que me prestaste, ya te los pagué. No hay problema, ¿verdad? Y él se va y me dice, no, no me los has pagado. Digo, claro que ya te los pagué. Tenemos un punto de vista distinto. Tú dices que no, yo digo que sí. Cada punto de vista es igualmente válido. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Y recuerdo que se hizo un silencio pavoroso ahí en el salón hasta que alguien con mucha picardía dice, pues a fregadazos, sí, peleándose. Pues sí, parecía que esa era la única posibilidad dada el modo como estábamos llevando la discusión. Entonces, eso es para mí lo que quiero plantear en relaciones que el mundo vivido nos invita a repensar, como lo ha hecho también Gendlin, estas dicotomías de dentro, fuera, interno, externo, objetivo, subjetivo. Y al mismo tiempo nos invita a plantearnos, o por lo menos me invita a mí, que reconociéndome en interacción, es para mí también importante reconocer y comprender cómo está la naturaleza, cómo hay que cuidar mi entorno, pero también cómo son las estructuras sociales, económicas, políticas, religiosas en las que vivo, para poder también atenderlas y saberme mover de la mejor manera posible en ellas. Hablamos muchas veces en el campo del focusing, del crítico interno, y es como si fuera algo solamente interior. Pero ¿qué tal si nos podemos explorar y a pensar la posibilidad de que ese crítico interno sea también un representante de una serie de creencias sociales, culturales, políticas que nos van ahí marcando, condicionando ciertos modos de ser? Y entonces, si esto es así, ¿cómo integrarlos en nuestras prácticas de escucha a nosotros mismos y en nuestros procesos de transformación que queremos impulsar desde la filosofía de lo implícito? Bueno, hay mucho más por decir, pero lo dejo hasta aquí nada más como para ir planteando algunas cuestiones en nuestra conversación. Dale, Seguí tú, Sergio. Juan Carlos. Dale, dale. Sigue tú. Bueno, para mí la filosofía del implícito es un gran rollo de palabras, de conceptos. Y entonces la primera vez que vi el documento traducido de Gently, que lo conocí en Chile, incluso nos lo trajimos para El Salvador. Era una cosa así que me dolía la cabeza más que ahorita que tengo gripe. Sin embargo, sentí pensando, y a partir de eso, desde mi condición indígena, les quiero compartir lo siguiente. Voy a compartir la pantalla. Se mira. Sí. Para mí las visiones no están separadas desde mi ser indígena. Están separadas, pero son parte de un todo. Y así todo lo que soy es parte de todo lo que me rodea, y todo lo que me rodea es parte también mía, y nos afectamos mutuamente. Y me encanta esta pintura que tengo aquí en mi casa que me regaló
una comunidad indígena donde hay detrás de una hoja seca, en cada gota, el reflejo de todo el mundo. Este que conocemos y el universo que se refleja. Y al acercarte, yo decía, pero no veo las personas aquí, no veo las personas. Y cuando me acercaba al cuadro, veía mi reflejo en el cuadro, porque lo tengo con un vidrio. Y entonces yo decía, sí, claro, que ando buscando, yo soy todo eso soy yo. Entonces es como la primera reflexión que yo hago. Yo soy todo, parte de todo, y afecto todo, pero todo lo que soy también me afecta. Y por lo tanto tengo que cuidarlo, tengo que verlo, conocerlo, escucharlo. Entonces ahí surge el otro, escucharme y escucharnos. Y entonces la compañera mapuche que acaba de hablar me dejó tirado en la grama, viendo el sol y sintiendo porque yo vibré con cada cosa que dijo. Por eso hacer una pausa. Por favor. Y repetir lo último, por favor. Gracias, Hacer Juan una, Carlos. sí, con gusto, Flores. Hacer una pausa para escucharme es hacer una pausa para escucharnos. Y en ese escucharnos descubro a los otros, a las otras. Y desde mi visión indígena, no solo son las personas, sino los seres animados e inanimados. Entonces eso me lleva a la conciencia de que este cuerpo que habito es un cuerpo de otros cuerpos, de otros cuerpos, de otros cuerpos. Y que es una gran posibilidad para estar conectado y para revisar mi manera de escuchar. Me avisan con el tiempo. Y quedan 30 segundos, Juan Carlos. Exacto. Son los 30 segundos por cada grano de maíz. En ese sentido, algo que me orienta a mí es el concepto de comunidad. Si soy un alimento sagrado, como el maíz en mi cultura indígena, es importante que yo me cuide, que trabaje mi unicidad, que revise mis nahuales, mis energías, porque solo soy yo en la dimensión comunitaria. Y la comunidad es cuando yo soy. ¿Cómo le pasó al papá de Yendlin cuando iba a tomar el tren y sintió que algo les iba a pasar? Y ahí el niño Yendlin se dio cuenta que había una sabiduría que había que explorar. Y ahí me quedo ahorita. Sí, Gracias. Juan Carlos. Sergio. Bien. Voy a esperar que saque la presentación. Ahí, bueno. No sabía que iba a compartir hasta hace 40 segundos, porque me llegó un WhatsApp que inevitablemente me hace partir desde otro lugar, un poco emocionado también. Hace 34 años yo dejé medicina en la Universidad de Chile para hacer una pasada por un monasterio durante 6 años, lo que provocó un caos muy grande en mi casa, porque mi padre ateo no entendía lo que estaba haciendo. Y no pensaba hablar de esto, pero me avisaron que falleció ayer el que fue mi maestro en el monasterio, uno de ellos, que era Ricardo, el padre Ricardo. Y bueno, en el monasterio el entierro es una fiesta, ¿no? Es una celebración. Entonces la primera parte de la liturgia es como de transformación y después hace un paso a la Pascua
y se llega al cementerio donde está el hoyo en la tierra y se baja el monje con la ropa solamente, sin cajón, porque es una semilla que se deposita, ya nace el cuerpo. Y voy a leer lo que se lee mientras se va sepultando y se le va enterrando desde los pies a la cabeza. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. Si digo que al menos la tiniebla me encubra, que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Y pensaba el momento de la Pascua, que es el momento de la transformación de la semilla que entra a la tierra, en la verdadera esperanza, digamos. Y me mueve a mirar la filosofía de lo implícito desde que somos un cuerpo que está integrado a la cultura, a todo, al quehacer, a la sabiduría. Y que el comprender, el desarrollar los conceptos, transita por un avanzar en el proceso de vivir. Mirando hacia atrás, porque la partida de este monje me trajo estos 34 años de camino y de proceso. Creo que la filosofía de lo implícito nos invita a ir renovando con aire fresco lo que somos, la identidad de quienes somos. Y el espacio de psicoterapia, donde se derrama la filosofía de lo implícito como una luz que tiene el ermitaño en la intimidad con su compañero que acompaña, es como observar el proceso de vivir y saber, como lo decía Heráclito, no es posible bañarse en el río 2 veces, en el mismo río. Va transcurriendo. Y creo que la filosofía de lo implícito nos invita a refrescar quién soy, a ponernos en el transcurso de la vida, de los ciclos, de la manifestación, y de que nos vamos transformando uno y otro. Y en esa interacción, cuando estamos uno frente al otro, como dice Gendlin en el The Process Model, nos afectamos, ya por el solo hecho de querer estar juntos, aunque nunca nos encontremos. Querido Sergio, ¿se han cumplido los 5 minutos? Está bien, eso quería decir. Está muy bien. Yo quisiera replantear una cuestión. Por ejemplo, Juan Carlos, cuando te escucho estas expresiones de la comunidad, de somos parte del todo, cuando leo en Genlin esta cuestión de somos interacción primero, todo eso de alguna manera me resuena. Y puedo decir a un nivel, me hace sentido, estoy de acuerdo. Pero luego necesito preguntarme, ¿y eso en mi vida cotidiana cómo está o no está o va estando presente o no?
cómo lo que yo hago en mi trabajo como terapeuta, como facilitador, como formador, etcétera, expresa o muestra un vivir de veras sintiéndome interacción, sintiéndome en conexión con una totalidad del universo compleja, o cómo no lo refleja, o cuando sí, cuando no. Para mí eso es como algo muy importante en mi proceso de búsqueda, ¿no? Porque me parece que, por un lado, es reconocer que hay muchos años de formación en un modelo encarnado de separación, de individualidad, de individualismo, y que desde el campo de la psicología era como, ¿y ahora cómo entramos en relación con el otro? Y cuando esto me lo planteaba desde lo que leía en Gellner, yo decía, creo que la pregunta más bien es, ¿cómo fue que yo perdí la conexión? ¿Cómo fue que yo dejé de darme cuenta que estamos conectados? ¿Y cómo eso lo podemos recuperar? ¿Y de qué manera esta es una cuestión solo individual o es una cuestión que requiere hacerlo con otros? Sí, cómo. Por ahí dejo. Qué interesante tu reflexión, porque cuando escuchamos ayer bueno, lo que pudimos estar escuchando a la compañera Maya de Yucatán, ella nos recordaba que tenemos que cultivar nuestra energía, esa energía de lo que somos cada persona y que nos conecta, y que si en un momento yo pierdo la conexión, solo es un momento, porque si observo las plantas, si observo los animales, me vuelve esa información y esa conexión. Y nos decía la compañera Mapuche ahora, por eso nos enfermamos. Y entonces las enfermedades, mal dichamente enfermedades, nos permiten volver a estar vista en mí, para poder entender que yo solo soy en la medida que soy con nosotros y las otras. Entonces ahí hay un problema también de control, ¿verdad? De querer controlar. Quiero hacer todo y quiero ser yo. Y entonces ese es para mí un problema. Que ya no me veo en el todo. Soy tan prepotente, dijo la compañera. Me siento tan sabio que conozco que ya no escucho nada. Y entonces ahí la riego. ¿Qué pensás, Sergio? Sí, yo estaba pensando en eso mismo y quería agregar otro punto que a mí me da mucha vuelta y que estoy tratando de escribir algo de eso. Y tiene que ver con lo que dijo Michel Foucault en 1968, en la revolución de los escolares universitarios también, ¿no? Michel Foucault, un personaje contradictorio, complejo, y él tiene una conferencia que se llama Los Otros, que son los otros, ¿no? Está en internet, la pueden leer, pero él dice algo que yo creo que tiene que haber leído Gentry, que el ambiente en el cual nos movemos ya no es el ambiente que vivieron en la época tecnológica, antes, qué sé yo, donde el carnicero tenía la carnicería, el médico el hospital, el psicoterapeuta su sala. Vivimos en un mundo de relaciones. Entonces, el ambiente son las relaciones. Entonces, el concepto de que nos decía Jacqueline en la mañana, el buen vivir, el Kumpenanken, que es posible con Itrolofil Mongen, que era como el espacio,
ecosistema que hay, ¿no?, en un pequeño espacio, creo que es más complejo ahora, porque no es solo eso. Es el WhatsApp que recibo de Israel, el de Alemania, el de El Salvador y el de México, que cambia toda mi perspectiva. Y que cuando estoy con un paciente, le mandan un WhatsApp de otro país o le mandan un mensaje de otro, una propaganda de algo. Entonces, es como si estuviéramos en Matrix conectados a muchos mundos posibles. Y eso es muy complejo. Por eso siento que hay una carta del tarot que me gusta mucho, que es la estrella, donde está la imagen de la mujer desnuda, con un pie en la tierra y el otro en el agua, recogiendo de un cántaro, ¿no? Que es como símbolo de el pie del agua es la intuición, de la tierra es los sentidos, y como llenarse, nutrirse de lo que es la tierra y el contacto con la naturaleza. Pero ese ser se tiene que conectar en esta época, además, a todos los mundos posibles que van apareciendo. El otro día vi que, 2 puntos, termino para dejar la palabra, que todos somos originarios de África. Así que quiere decir que no es negro, es mentira, porque todos salimos de ahí. O sea, eso ya está comprobado, ya ni siquiera hay discusión, está comprobado. Se esparcieron los pueblos y los que llegan al norte se pusieron más blancos porque no tenían sol, y los del más abajo con más sol. Punto. Y eso ya está súper claro. Entonces, el caballo destruyó la lengua indoeuropea y los que quedaron fuera del caballo se atrasaron un poco más porque no tenían la diversidad. Pero hoy en día tenemos el entrelazamiento de la información, que recién en el año 60 se duplicó por primera vez todo el conocimiento. Nuestros abuelos tuvieron todo lo que se sabía en la época. Hoy en día se duplica cada 72 horas. Es una locura. Entonces, de ahí que yo creo que hay que replantear el concepto de ambiente, que no es solo físico, son relaciones. Y sin embargo, Sergio, yo creo que las relaciones siempre han estado ahí. Y yo más bien matizaría lo que entendí que propones, como decir, ahora las relaciones son más complejas, son de diferente tipo. Y ahí también es donde yo creo que hay relaciones en donde nos vamos metiendo o nos van metiendo, que puede ser que propicien que vayamos teniendo menos contacto y nos vayamos sintiendo menos en conexión realmente con otras personas y con la naturaleza. Y que pudieran crearnos la ilusión de que estamos más conectados, ¿no? Y a veces puede ser que yo sienta que estoy mejor y tengo más relaciones porque tuve 1000 me gusta en el Facebook, en lugar de las conversaciones, los encuentros, la convivencia con las personas de mi alrededor. Entonces ahí es donde es como cómo reconocer estas nuevas realidades con todas las complejidades que tienen. Y al mismo tiempo me parece que nos convendría poder plantearnos también diría, como un análisis crítico, para ponerlo en términos convencionales, ¿no? De cómo, por ejemplo, todas estas cuestiones de las redes sociales, para referirme a ellas, sus bondades que tienen, pero también todos los modos como nos manipulan y nos generan modos de pensar, de sentir, de vernos, de valorarnos y de desvalorarnos también. Ese es un punto, Salvador, que a mí me preocupa, porque todos sabemos que estamos espiados constantemente por todos los sistemas. Eso ya es un hecho. De hecho, si ustedes miran en un computador un aviso de algo, en el celular les va a llegar la propaganda sin que ustedes la pidan, porque estamos testeados. Eso es un hecho. De hecho, algunos dicen que hasta abren las cámaras y nos ven cuando quieran.
Pero yo pienso, y no quiero ser ni negativo ni pesimista, pero no hay paso atrás. No, hay paso hacia adelante. No se van a salir las redes sociales, van a aumentar. Y así como se ve, las relaciones van a aumentar en su virtualidad. Ya hay estudios de muchos adolescentes, lo conversábamos ayer en psicoterapia con Joao, que incluso en Japón hay una ley para poder casarse con un avatar, ¿no? Y es un robot, o sea, y hay permiso legal para casarse con ese robot y con un avatar que es virtual, y un anime. Hay un caso que es muy curioso, Sergio, ¿podés repetir eso último, por favor? que en Japón Obrigado. hay un caso de un japonés que se casó con un avatar, un anime, que es una robot, y eso es legal. Entonces, también me ha tocado escuchar muchos casos de adolescentes que están en relación con alguien y nunca han estado presencialmente. Yo lo digo y no lo puedo creer, pero es así, ¿no? Y después se anulan, terminan la relación de 6 meses y nunca se han visto, se han tocado. Bueno, entonces lo que quiero decir es que se nos está replanteando también este mundo de relaciones, la virtualidad y de concepción de las cosas. El punto es que también eso es real y que pienso que por mucho que hablemos del contacto con la naturaleza, los ciclos, que yo estoy muy de acuerdo, y la tierra, como escuchábamos en las distintas conferencias de estos 3 días, se va a tener que integrar con la virtualidad. No hay paso atrás, para mi modo de ver. Incluso va cada vez más adelante eso. Me llama la atención cuando hablamos de las redes, porque me encantaba cuando estaba preparando este compartir esta fotografía de este pequeño árbol, ¿verdad? Y es el tamaño de las personas y del árbol. Y los hongos producen todo un entramado, ¿verdad? Toda una información que no la vemos, pero que observamos cómo esos árboles han pasado las mismas cosas que nosotros. Y ahí están dándonos vida, dándonos información. Entonces nosotros podemos pasar y los jóvenes quizás van a quedar con sus celulares y los niños, pero siempre van a necesitar buscar una sombra, huir cuando se sientan cansados de tanto ver la pantalla. Y los árboles siempre van a estar para reciclar su aire. Y entonces también hay otras redes. O sea, no solo la visión occidental del mundo, es un diálogo y ese es nuestro reto y llamado. No es qué red es más fuerte, es las opciones que siempre la humanidad ha hecho. ¿De dónde saco yo mi sabiduría? ¿Soy parte de qué? ¿Hacia qué me abro? Y aunque yo use todas las redes y todo lo que inventen y tenga el aparato más fabuloso que no puedan ni saber qué son todas las cosas que me dice que haga, siempre soy fuego, tierra, aire y agua. Y el anime con el que me casé no es su realidad. Entonces esa es una condición que vamos a vivir y que hay que invitar a quienes tocamos
desde lo implícito a poner su mirada en esta red también. Yo quería agregar solamente una cosa para ver si recibimos también preguntas y comentarios de la audiencia. Y es que yo tengo un dolor en mi alma y que me duele mucho y que ha tocado con dos palabras que han dicho en las conferencias que tienen que ver con el compartir, el servir y el ser parte de un ecosistema mayor. Y el punto es que a pesar de donde estamos, donde hay alimentos para toda la población y mueren 20 personas de hambre cada minuto, y a pesar de que hay opciones en los Kentucky Fried Chicken y en todas estas cosas, ¿cómo se llama esta hamburguesa gringa? McDonald's. Lo que no se come en el día se rompe y se le echa cloro para que no pueda ser comido, ¿no? Porque el sistema mercantil dice eso. Y Flor, perdón, Sergio, ¿podrías ir un poquito más despacio, por favor? perdón, ¿nos quedamos atrás en algo? Flor, ¿querés preguntarle a Gabriela si necesita que Sergio repita algo? Sí, lo último hasta que lo repita. El dolor que yo digo que tengo es que en los Kentucky Fried Chicken y los McDonald's, por ejemplo, en todos los países, lo que no se consume se rompe y se le echa cloro para que nadie lo pueda comer. Porque el sistema no funciona así, ¿no? Y el único país que está distribuyendo las cosas vencidas de los supermercados y de las verdulerías es Francia. Todo el resto lo bota a la basura. Y por otro lado, los países que más consumen energía son los países del norte, los que se llaman primer mundo, que usan aire acondicionado a destajo y calefacción a destajo sin ningún cuidado. Entonces, cuando miramos... Sergio, Perdón. repetí lo último, por favor. Sí, Gabriela, decime. ¿Cuánto falta para que terminen? Un momento. Están como 45 minutos para terminar la mesa. ¿Necesitas algo, Gaby? Eso. Giovanna, acá está Lilian. ¿Alguien puede cubrir, por favor, a Gabriela? Giovanna te cubre, Gabriela. Marian, Ok, el tema del grabado entonces. ¿podés Preguntarle. dejarlo grabando? ¿Cómo hacemos? Ella, ella se queda en el canal portugués y aunque salga de la pantalla queda grabando, Mariana, en la compu de ella esto. Si Perfecto. ella no sale de la computadora, sí, Flor. Y que Perfecto. Giovanna, ¿podrías entrar al canal de interpretación portugués, por favor? Abajo de todo tenés un mundito, ahí aprieta y busca portugués, por favor. Gracias. Ya está designada como traductora también, Giovanna. Gracias, Gabriela, cuídate. Flor, probás un minuto con Joana a ver si... ¿Me ella hablas? ya- Decime algo. Yo te escucho. Perfecto, gracias. Listo, Marian. Listo, Sergio, gracias. Bueno, solamente termino la idea para dar paso al que quiera de la mesa, pero mi dolor es que en el compartir y el servir, que han salido como dos palabras importantes, tenemos falta de conciencia en el mundo, porque no estamos distribuyendo los alimentos, no estamos cuidando el planeta, hay problemas climáticos, la Tierra se está revelando con toda esta historia,
Y no hay mucha conciencia de todo eso. Hay bastante, pero no mucha, no lo suficiente todavía. Entonces, cuando tomamos la filosofía de lo implícito, que la interacción es primero, a mí me está afectando todo esto. Y afecta a nuestros pueblos, afecta al mundo. Entonces, como que tengo un dolor, es una espina en el corazón. Porque se habla mucho de progreso, pero según la ONU, un 9% de la población tiene cama limpia, come 3 veces al día y tiene ducha. Así que todos los que estamos acá estamos en el 9%. Me abruma. Yo tengo esperanza, pero me abruma. Porque es poco lo que estamos haciendo. Y así como nos afectamos, nosotros también afectamos al mundo. Y no hablo en términos románticos ni soñadores, hablo en realidad. Somos privilegiados, pero tenemos que hacer masa crítica. Sí, es un dolor que siento dentro. A ver, si yo me pongo a pensar como solo en la parte esta más macro de toda la problemática, entro en depresión y en un apachurramiento espantoso y necesito hacerme a un ladito para poder mirarlo y decir, no, no me ahoga esto. Pero puedo voltear a ver situaciones concretas, como por ejemplo, cuando atendimos este año y el año pasado a personal de salud, en las condiciones en las que estaban trabajando en los hospitales, los modos de relación, la falta de equipamiento, los modos de trato. Y la pregunta es, desde esta perspectiva, ¿cómo podemos participar? Cuando veo a un grupo de personas promoviendo la venta de sus productos orgánicos en esa desventaja tan grande con los productos comercializados, también me pregunto cómo podemos apoyar, cómo podemos participar. Cuando nos encontramos sin agua, porque el sistema de agua no alcanza y no la utilizamos adecuadamente en nuestra vida cotidiana, ¿qué hacer? Cuando veo las manifestaciones y las marchas de tantos padres, madres, amigos, hermanas y hermanas por los miles y miles de desaparecidos que tenemos en México, me pregunto cómo lo entendemos. Y cuando escucho a alguien que viene, ¿es solo una cuestión del dolor interno que experimenta? ¿O dónde queda también la rabia, la frustración por este sistema político legal que no da la seguridad, que no da la respuesta que tendría que dar o que esperaríamos que diera? O sea, no tengo respuestas para esto, pero para mí son preguntas muy importantes. Yo te escucho, Sergio, gracias por compartir tu dolor. Y gracias por compartir el momento de descanso de tu amigo. Y entonces a mí se me juntan esos dos momentos humanos. El dolor es parte de la vida. Nadie de los que estamos, de las que estamos acá, va a decir que nunca ha sentido dolor. Es parte de estar vivo, el dolor. Al igual que otras experiencias del cuerpo individual y colectivo. Y me hace pensar porque cuando la guerra finalizó aquí en El Salvador, yo tenía mucho dolor. Y yo me quería morir. Y yo decía, ¿por qué yo quedé vivo? Hubiera sido más fácil morir como los otros, como las otras. Y he tenido que
acunar el dolor, llorar con mi dolor, acompañar mi dolor, acompañar y escuchar el dolor de otras y otros. Y entonces, Sergio, quiero decir que acompaño tu dolor, que veo tu dolor y que veo toda la grandeza de la que también vos y todos los que estamos aquí somos parte para seguir transformando, que es nuestra misión en la vida. Con dolor, sí, pero con alegría, con música, con todo lo que hemos hecho en este congreso. Salvador, ¿te parece que abramos la Y opinión? espérame nada más, déjame, quiero decir un poquito más. Perdón, sí. Y que ahí también para mí sigue siendo importante como este planteamiento es, estas experiencias son solamente individuales. No están contextualizadas también, no están siendo compartidas por otras personas. No el modo de sentir el dolor, el modo de expresar el dolor, de gritar el dolor, también está dado por estos contextos sociales, políticos, económicos. No todo mundo puede expresar su dolor de la misma manera. Y puede ser un dolor muy intenso. Y muchas veces expresar el dolor puede ser todavía exponerte a una represalia o incluso a que te maten, como ahora recuerdo a una señora de Chihuahua, ¿no? Es decir, murió porque la asesinaron protestando por el secuestro de su hija, a quien también mataron. Y el asunto es, para mí, es eso que tiene que ver conmigo. A lo mejor no sé si es directamente con actuar ahí, pero por lo menos eso que tiene que ver con el trabajo que yo hago. Eso que tiene que ver con los lugares donde estoy, con la gente con la que convivo cotidianamente. Por eso, en un texto de Genlin del 84, donde él justamente se intenta responder dice, las críticas que se han hecho en relación a si el focusing es solamente una cuestión de cambio interior. Y en parte dice, bueno, también depende de qué entendemos por interior, ¿verdad? Y dice, los pasos del focusing nos liberan necesariamente de las formas sociales opresoras. Dice, sí lo hacen, pero no podemos decir que lo hacen siempre en todos los aspectos y que cambiarán todas las formas opresoras. Y esto no es una limitación menor. Y luego nos invita justamente a entender cómo se configura y cómo funcionan estos contextos estructurales, sociopolíticos, económicos, para poder entendernos, ¿no? Y es quizá este otro lado donde yo quiero enfatizar, no por desconocer la parte de lo personal individual, sino precisamente por decir, en interacción entra lo otro. Alguna vez le pregunté yo a Genlin esto de la sabiduría corporal, si se entendía como que nuestro cuerpo estaba todos los conocimientos que necesitábamos para todo en la vida. Y él se sonrió y me dice, no, dice, es un modo de cómo funcionamos, de cómo el cuerpo procesa, capta. Dice, pero tiene que ser con la información que tenemos. Entonces, si yo no he estado nunca viviendo en la montaña y de repente me dejan solo en la montaña, por supuesto que intentaré moverme de la mejor manera posible con la experiencia y conocimientos que tengo. Pero lo voy a hacer muy, muy, muy diferente a cómo lo hace alguien que ha vivido ahí. Y lo mismo sucede cuando alguien del campo se viene a la ciudad. Cuando veo, por ejemplo, a personas de pueblos
indígenas intentando cruzar la calle en el semáforo en Guadalajara, con ese desconcierto y desubicación, ¿no? Cuando veo a los niños mijes de Oaxaca jugando básquetbol descalzos, ganando partidos extraordinarios, pero luego para que puedan competir tienen que ponerse tenis y ellos decían es que con tenis no podemos jugar. Entonces, hay esos aspectos que a mí me parece que con frecuencia nos quedan como disminuidos porque pareciera que todo es una cuestión como de esta energía interior que sale, que yo digo, pues que esa es una energía que fluye, que es un interior que no es interior, porque acá también está el aire y está el alimento y está todo esto, entonces tampoco es propiamente interior. El problema parece que es un problema de piel. De la piel para acá y de la piel para adentro, a lo mejor tendríamos que repensar también la piel de nuestra corporalidad para que no nos separe. No sé, es... En eso que tú dices, me recuerda dos cosas. Una, bueno, Merleau-Ponty habla de ese concepto, ¿no? Porque Jung lo toma de ahí. Que el cuerpo se mira como una interrelación, un entrelazamiento con la cultura y la antropología. De ahí toma Gendlin esa idea de noción de cuerpo, ¿no? De Merleau-Ponty. Y recuerdo que Marion Hendricks hizo una conferencia en Nueva York y la conferencia se llamaba Consecuencias sociopolíticas de enseñar focusing. Y me llamó mucho la atención el título, porque además encontraba como subversiva el título. Y claro, y una de las cosas de los que desarrolló en la conferencia es que enseñarle a las personas a que se contacten con esa sabiduría interior, que también es la sabiduría, como diría Jung, del inconsciente colectivo, de los ancestros, como diría Jacqueline, y de la historia, y de nuestra cultura y nuestra tierra, nos hace ser más libres y autónomos, y de no dejarnos convencer por simples ideas. La elección y la decisión están tomadas en poder ver y sentir. Y el conceptualizar verdaderamente lo que es. Tiene consecuencias sociopolíticas porque los pueblos dejarían de tener ovejas para tener personas que van a tomar decisiones. Eso es peligroso. Es subversivo. Pero es una posibilidad, es una condición. Abramos las preguntas. Salvador, Herminia te quiere preguntar ¿a qué libro te refieres cuando hablaste del libro de Gendlin? Me refiero a un texto, a un artículo que publicó Gendlin en 1984, que se llama The Political Critique of Awareness, la crítica política de la conciencia, de la toma, del darse cuenta. Y está en el Focusing Folio, publicado en 1984, igual por ahí después, si me dicen, yo se los puedo enviar, por ahí tengo una copia. Creo que está también en el libro de Carlos Alemany, Aportaciones de Gendlin a la psicoterapia. Lo voy a revisar. Entonces abrimos, ¿no?, a las preguntas, comentarios de quienes estamos también aquí presentes. Mariana, puedes ir ahí, hacernos el favor de ir coordinando ahí quienes... ¿Cómo no? Encantada. Alejandro tiene la mano levantada. Te escuchamos, Alejandro. Acuérdate que estamos en traducción en simultáneo, por favor. Gracias. Como se dice en Chile, me voy a poner el parche antes de la herida y disculpen si hablo mucho, pero siento desde lo más profundo de mi corazón que son palabras dignas de ser dichas. Nada más Porque despacio, por favor, Alejandro, para la traducción, por favor. Más despacio, por favor, Alejandro. Gracias. Es
un mal de los chilenos que creo que hablamos muy rápido. Es como cultural que andamos como apurados. Lo que decía que lo que quiero plantear creo que es digno de ser dicho porque pone una cuota de esperanza y de claridad para el momento social mundial que estamos viviendo, y voy a tratar de resumirlo lo más acotadamente. Y que se basa profundamente en lo que ha postulado Claudio Naranjo como su proyecto de vida. Claudio Naranjo, luego de la muerte de su hijo, que él comenta que lo desgarró por dentro, fue al norte de Chile con un chamán boliviano que pudo conocer de cerca toda la tradición sufi. Y desde ahí se llama el grupo de Arica, donde Claudio de Naranjo, en su fase iluminativa, creó todo este conocimiento. Claudio Naranjo plantea un isomorfismo que lo plantea entre una conciencia individual y la conciencia de la humanidad. Él dice que en una primera instancia, en la edad de oro de los seres humanos, en la etapa telúrica, un poco anárquica, que tiene que ver con el cerebro niño, estaba todo al alcance, entonces era como una etapa de oro. Luego de eso viene una etapa siguiente, donde empieza un culto a lo femenino, aparecen en muchos lados las Venus de Düsseldorf, un culto a la agricultura, a la tierra, y luego de eso, producto de la glaciación, el ser humano se ve en la necesidad de conquistar a otro pueblo, de asesinar a otras personas, porque ya la comida no estaba disponible para todos. Y él lo habla de que ahí empieza la cultura, la civilización como lo conocemos, y viene viene la mente patriarcal, donde aparece el culto al sol, al hombre, a la fuerza. Ahí está el caballo de Troya, lo masculino. Y él plantea que lo que está en jaque hoy en día es esa cultura que está arraigada milenariamente en nosotros y que se hace, y aquí va como mi aporte personal, se hace patológico cuando Occidente y miente en la historia. Esto está escrito en un libro que es de Martín Bernal, que se llama Atenea Negra, que es como Occidente miente de su cuna griega, porque Grecia era una isla de Egipto. Entonces nunca fue blanca, nunca fue helena, y que miente con fines racistas para justificar la dominación europea. Creo que hoy en día eso, en la mente patriarcal, es lo que está patológicamente reinando en el mundo. Y todos los que están familiarizados con los chakras pueden saber que el primero es el chakra con la tierra, que te conecta con la tierra; el segundo, la sexualidad, que es lo femenino; y en el tercer chakra, en el que estamos estancados como sociedad, donde hay trastornos de personalidad, donde existe una mentira moderna, social, que no hemos visto, y que no podemos acceder al amor, al cuarto chakra, al genuino, porque estamos en esta patología mental. Creo que entender eso nos ayudaría a pasar a una nueva etapa en la humanidad, donde realmente se hable de amor y de construir en amor, pero pasa por tomar en cuenta la mentira que nos hemos contado como sociedad occidental. Eso. Gracias por escucharme y gracias. ¿Quién más que quiera hacer alguna pregunta, comentario? Obrigado, Giovana.
Ele fala rápido demais. A mí sí me gustaría escuchar como algunos comentarios, reflexiones, opiniones en relación con esta cuestión, a ver esto del mundo vivido, cómo lo entendemos, ¿no? Y cuando hablamos ahora desde estas perspectivas latinoamericanas, pues a mí me va quedando todavía mucho más claro que estos mundos vividos son muy diferentes a los mundos vividos europeos, anglosajones, africanos, asiáticos. Y no es una cuestión de mejor o peor, y tampoco es acá como, acá no tenemos nada que se nos parezca, ¿no? Finalmente yo creo que como humanidad sí vamos teniendo todas estas mezclas, integraciones. Pero estas particularidades que tenemos desde acá, ¿cómo hacen nuestros mundos vividos? A veces me pregunto, por ejemplo, en México, ¿qué paciencia será? ¿Qué paciencia tenemos para aguantar estas condiciones sociales, culturales, políticas, década tras década, ¿no? Y cuando parece que algo va a cambiar, resulta que es más de lo mismo, o un poquito más acentuado. Y yo digo, me sorprende el aguante. ¿Qué hay ahí? Eduardo. Eduardo, Hola, yo solo quiero resonar con muchas de toda su sabiduría y creo que a mí me genera como algo aquí adentro, donde hay una parte que empatiza mucho el dolor y justamente como tú dices, no se quiere meter del todo a eso oscuro, a eso que es posiblemente algo como irresolvible, si se puede decir de esa manera. Pero que es justamente ese tema del dolor, de el siempre estar como en constante sobrevivencia, rapidez. Y hay otra parte dentro de mí que se quiere meter, que está como con esperanza a poder transformar, ¿no?, estas realidades que nosotros tenemos. Y en este sentido, justamente eso es como algo que me viene, es la lucha a humanizarnos, ¿no?, de poder vivir desde el focusing, la empatía, la autocompasión conmigo mismo, que me permita sentir todas nuestra repertorio de emociones para cuando podamos conectar con otras personas, poder ver y sentir todo su repertorio de emociones. Y justamente tú mencionaste que el focusing liberará de las opresiones mayores, y yo creo que el reto es justamente el poder humanizarnos, ¿no? Porque yo que estoy aquí también de repente hay algo que no quiere salir a la calle, quiere estar en este mundo donde abrazarnos es revolución, ¿no?, donde mirarnos a la cara. Aurora me decía, ¿por qué no te encendía la cámara? Que decía, estaba desayunando.
pero justamente esa necesidad de ver, ¿no? De humanizarnos, me genera mucho eso, ¿no? Y concretamente, justamente eso es lo que me llevo yo de este congreso también, de poder ver lo esencial que es alrededor, por ejemplo, de la naturaleza, que yo paso muy desapercibido a veces, pero que ahora conecto mucho más desde eso que vibra ahora en mí, que está muy resonando mucho. Solo eso quería compartir. Gracias, Eduardo. Herminia está pidiendo la palabra. Quisiera expresar solamente algunas ideas que me van surgiendo a partir de lo que voy escuchando, en particular de lo que planteaba Salvador sobre el mundo vivido, cómo es ese mundo vivido. Pensaba en lo que decías en tu primera participación sobre lo interno, lo externo, y yo pensaba pues en la mente, en el cuerpo, ¿no? Con toda esta noción que hemos aprendido y que parece que cuando entramos a focusing, justamente cuando yo lo conozco y cuando me descubro viviéndome desde ahí y relacionándolo con tu pregunta, pues me doy cuenta que pues que no hay ese afuera y ese adentro. Estoy aquí y qué es lo que yo me digo y qué es lo que está afuera, y yo me pregunto si hay un adentro original único. Supongo que no. Supongo que me fui construyendo desde el otro, desde el mismo momento en que nací de alguien o de otros. Y luego también me conecto con lo que te voy escuchando acerca de lo que dices que plantea Yenlin en uno de sus artículos. No lo he leído, pero me imagino también el tema del cuerpo. El cuerpo entendido en el contexto en el que estamos, en donde los cuerpos no son los mismos, las personas no somos las mismas. No he tenido la oportunidad de estar en las primeras ponencias, sin embargo, en las mesas o en los talleres donde he estado me he escuchado y me voy dando cuenta que el cuerpo, el cuerpo no es el mismo para un gobierno. Hay personas que son importantes y hay personas que no son importantes. Hay muertes que importan y muertes que no, diría yo, Judith Butler. Y me parece fundamental esto del focusing porque justamente me lleva a reflexionar sobre mi vivencia conmigo y no solamente como esta noción chiquita de soy cuerpo y pienso y soy todo, ¿no? Sino es vivirme desde este lugar, desde este país, ¿no? Porque ahorita por aquí Juan Carlos hablaba de la guerra, Sergio hablaba de su contexto y cada uno hablaba de lo propio que está viviendo en su país, y así lo siento yo también. Yo no puedo entender lo que es una guerra. No he estado ahí, nunca me ha tocado vivir una guerra. Tenemos otro tipo de guerras acá en México, otro tipo de circunstancias que nos llevan a tener miedo a salir, por ejemplo. Un miedo, un cuerpo tenso como el que puedo tener cuando sé que mis hijos van a salir y que mi hija tiene la necesidad de salir a ciertos lugares porque quiere dedicarse a explorar la desaparición de mujeres en México, por ejemplo. Entonces, a eso me lleva esto pequeño que quiero compartir porque no quiero quitarles el espacio a quienes quieran decir, pero quiero quedarme ahí para decirles que, pues que me parece increíble que yo esté diciendo todo esto porque es lo que voy sintiendo y que es el focus en el que me lleva a tocar estos puntos. Muchas gracias. Aurora. Gracias, Salvador. Gracias a los tres por, híjole,
por mover tantas cosas y descubrir. Solo quiero compartir 3 puntos, cortos y amplios al mismo tiempo. El primero es los mundos vividos. Me parece que no alcanzo a ver la amplitud que eso significa. No termino de vivir el mundo vivido. Es como una puerta para mí hoy al infinito. Y eso me lleva a mi siguiente punto, que es en la semana llegué a mi trabajo, entro temprano y todavía es de noche, y se veía una luna con una sonrisa hermosa. Y les dije a mis compañeros de trabajo, ¿vieron la luna? Y ellos me dijeron, voltearon a verme con una cara tan extraña y me dijeron, no. ¿Por qué? Bueno, estoy haciendo pausa porque estoy viendo a Giovanna que va traduciéndome. Y yo dije, tenía una hermosa sonrisa. Y ellos contestaron, no, no la vimos. Y yo les dije, pues vengan, vamos a verla. Todavía era de noche, estábamos firmando la entrada. Y no se movieron, solo se me quedaron viendo con extrañeza. Y yo me sentí un poco desilusionada, que no quisieran ir a ver esa cosa tan hermosa que se veía. Pero bueno, uno no puede, diría Salvador, respeto al proceso del otro, ¿no? Yo quería sacarlos, empujándolos, vean la luna, mírenla, disfrútenla. Pero bueno, cada quien. Y eso me lleva a mi tercer punto y último. Juan Carlos decía, ¿de dónde saco yo mi sabiduría? Y me emociona ahora repetir esta pregunta. Y creo que muchos, por lo menos yo, detenerme a veces con pausa y preguntarme, ¿de dónde saco yo mi sabiduría hoy? Gracias a los 3. Vamos comentando. Adelante, Juan Carlos. Ah, es que mientras estamos hablando de todo y nos vamos poniendo como serios, ¿verdad? Somos gente seria, ¿verdad? Hombres y mujeres así como muy comprometidos, muy... No andamos con medias tintas, nos tomamos las cosas muy en serio, ¿va? Entonces por eso queremos transformar todo. Entonces me pasó el gato de Flor ahí, y entonces yo dije, ¿y este gato que no está oyendo que nosotros estamos hablando de cosas tan serias? El gato se subió, Flor lo acarició y se fue. Y entonces me hace recordar cuando yo tengo todas estas discusiones que agradezco, que de las reflexiones de Herminia, el compañero Alejandro, de las reflexiones de Aurora, las reflexiones de Eduardo. Y entonces, cuando yo me doy cuenta, no, es que esto ya no es de andar buscando libros, no es de andar buscando especialistas que han escrito 10,000 cosas. Mi sabiduría indígena lo que me lleva es a mi jardín. Y entonces ahí yo veo las tortugas que tienen un lugarcito donde irse a bañar.
y que van, yo digo, y estas tortugas no estudian, no andan en congresos, no andan, solo vienen a tirarse al agua. ¿Y cuántos días tengo yo de no ir al lago, digo yo, o al mar? Qué loco, ¿cómo estoy haciendo esto? Y veo las flores, que igual que por ser muy expresión femenina se contagian tanto. Florece una, florece la otra, florece la otra, florece la otra. Y de repente el jardín está, y entonces ya. Lo único que me hace llorar. ¿Qué significa ser humano para mí? Cuando me dividí, decía Salvador. Y yo digo, no, yo no quiero. No quiero dividirme más de lo que otros ya me han dividido y me han dicho que debo de hacer. Y entonces el aroma, el color, la vida en las flores. Y me hace escuchar otros mundos, ver otras posibilidades. Y entonces les agradezco a ustedes, flores diversas, para no sentirme solo en este jardincito, sino en este gran jardín. Sergio, ¿tú querías hablar? Sí, resonando con lo que dice Juan Carlos también y lo que decía Salvador de los mundos vividos. Uno de los grandes aportes de Gendlin, que está tomado de Heidegger y que lo traduce en una forma de filosofía, es este concepto de estar con, ser con. Y esta relación de lo implícito y de los mundos vividos también es estar con otro. El hecho que vamos a estar unos con otros, unos con más intelectualidad, otros con más experiencia, también es un modo de ir aceptándonos, porque cada uno tiene esa riqueza y ese aporte. Recuerdo que tuve un encuentro con un ermitaño en la montaña Montserrat, en Barcelona, y uno tiene fantasías de cómo ser ermitaño, ¿no? Era el hombre más ordinario que uno se puede imaginar. Incluso vestido con blue jeans. O sea, si yo lo hubiera visto en la calle, no lo hubiera reconocido como ermitaño, mi imagen mental. Y él me dice, mira, podemos hablar y podemos no hablar. Me puedes contar de tu vida y puedes que no me cuentes de tu vida. Y yo puedo que te cuente la mía o que no te cuente nada. Y podemos estar en silencio. Y también podemos estar juntos. Como que me dio tanta alternativa y forma que en el fondo me mostró como estar en el mundo en que estamos nomás. Y eso me llevó como a, bueno, estuve el día completo con él, cocinamos juntos un arroz con unas verduras, y cuando lo cocinábamos estábamos en silencio, pero no porque estuviera preparado, sino porque estábamos haciendo algo ordinario. Yo creo que así también el encuentro, cuando nos abrimos a la verdad del otro y a estos mundos vividos, como no sé si es la compasión, la aceptación o el reconocimiento de que estar con el otro ya es algo muy potente. Y eso nos afecta tanto al uno como al otro. No hay que tener un resultado ni un logro. Eso es muy potente, es muy potente. Eso. Ahora recordaba que hace algunos años un alumno una vez me dijo, es que tú estás siendo muy incongruente porque dices que trabajas desde el enfoque centrado en la persona, estábamos en la universidad, y estás siendo muy incongruente. Y lo que se me ocurrió decir es sí,
trabajando en una universidad, intentar poner en práctica estas nuevas actitudes y modos de relación, me mete en una incongruencia. Porque la universidad como institución social me delimita y me impone. Rogers había escrito, es que si yo como profesor dejo de ser autoridad y puedo establecer una relación interpersonal con los alumnos, y resulta que la universidad me dice, pues tú no puedes dejar de ser profesor porque tú tienes que evaluar y tienes que calificar. Y eso te toca hacer. Y si no quieres hacerlo, pues entonces tal vez tu lugar no es en la universidad, ¿no? Y entonces ahí era esta cuestión de, dije, bueno, quizá por el momento es buena opción decir sí, acepto que vivo en la contradicción. Y creo que en muchos aspectos así me voy viendo, viviendo en la contradicción. A veces pudiendo estar más como en estas posibilidades de una presencia completa, de una escucha atenta y respetuosa, de un escucharme a mí mismo. Y a veces entrando en un automático acelerado, que de repente casi que necesito que alguien me dice, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿No? Pero bueno, creo que es parte también de estas condiciones de vida en las que vivo, porque también ahí reconozco que eso influye mucho. Me siento afortunado de las condiciones de vida que tengo. Puedo contrastar con lo que miles y millones de personas no tienen en cuanto a condiciones de vida. Seguramente tendrán otras cosas, vivirán la vida de una manera distinta, quizás hasta la disfruten más que yo. Pero finalmente es como desde este lugar también sociocultural en el que me encuentro, es de donde para mí sigue siendo importante pues estos diálogos como el que ahora hemos tenido y que agradezco profundamente, ¿no? Porque sé que además van mucho más allá de las palabras, ¿no? Escucho y yo siento que me llega, no sé, mucho que no puedo todavía poner en palabras, pero que seguramente se seguirá moviendo a través de los días y seguramente ya están haciendo una diferencia en mi propio vivir, ¿no? Y eso se los agradezco profundamente. Quedan 2 minutitos para, no sé si quieren cerrar, no sé si quieren decir unas últimas palabras para despedirnos. Juan Carlos y Sergio. Yo solamente quiero mencionar algo que me quedó dando vuelta de nuestro lema del Congreso y que ha estado presente, y es la pregunta, ¿cómo caminamos hacia un buen vivir? ¿Cómo caminamos hacia un buen vivir para que el bienestar sea común? En el buen sentido, en el sentido óptimo. Abre nuestro espacio, abre el focusing, pero caminar a un buen vivir, a un bienestar. Nos lo merecemos. Yo agradecer a Sergio y a Salvador por esta aventura. No sé cómo se les ocurrió que yo viniera a hablar de la filosofía de lo implícito. Sin embargo, me he sentido muy bien, ¿verdad? Con ustedes, haciendo equipo. Y también no dejemos de recordar que no somos todo. Cada vez que actuamos y cada vez que buscamos respuestas, pongamos detrás a lo que amamos que ya no están físicamente.
Piensen en su linaje, piensen en sus ancestros, en sus ancestras, piensen en sus amigos, amigas que ya no están acá. Antes de poder expresar, y en eso ser muy mapuche, ¿verdad? 12 años se quedan callados. Me puedo quedar yo callado 12 minutos antes de poder decir algo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Les quiero recordar que tenemos un recreo de 15 minutos y después está la posibilidad